Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Erasmo de Rotterdam, el filósofo y estudioso neerlandés que nació el 28 de octubre de 1466 en un periodo de tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. Antes de entrar de lleno en su obra, vamos a revisar un poco de su vida. Se conoce de Erasmo de Rotterdam que nació el 28 de octubre entre los años de 1466 o 1467 aproximadamente en los Países Bajos. Se conoce poco de su infancia en realidad, no obstante, a los 9 años fue enviado a los colegios monásticos de Deventer y Hortegonsbosch, donde tuvo su primer contacto con el ámbito religioso y aprendió también los rudimentos del latín y el griego, disciplinas casi obligatorias para una mayor comprensión de los textos clásicos de la escolástica. En el año 1492, Erasmo se ordenó sacerdote y trabajó para el obispo de Cambridge, estudiando las filosofías escolástica y griega en la Universidad de París. Es en este centro de estudios donde se imbuirá de los pensamientos del humanismo y el renacimiento, bastante en boga en esta época, y prácticamente pues donde se alcanzó la cúspide de las artes y las letras, en el que Dios fue desplazado por el hombre mismo como objeto de conocimiento y de estudio. Para este momento, la Universidad de París también atravesaba una etapa en la que se revalorizó mucho la civilización de Grecia y de Roma. De esta manera, a finales de los años 1400, Erasmo de Rotterdam se alejó definitivamente de la vida de los monasterios y de los claustros para dar pie a ideas mucho más libres e independientes, con una perspectiva también más personal y filosófica. En estos años, Erasmo de Rotterdam viajó a Londres, donde compartió con John Colet, entonces decano de la Catedral de San Pablo, y a quien reconoció como un gran maestro. Erasmo publicó de esta manera, ya con una larga experiencia sobre la cultura de Occidente, Adagios, un libro con más de 600 consejos, sentencias y máximas sobre las tradiciones de Grecia y de Roma. La admiración que tuvo hacia ambas culturas, como era común en la época, fueron muy grandes en el autor. De hecho, con esta mediana popularidad que gana con su libro Adagios, Erasmo llega a enseñar teología en la Universidad de Cambridge, donde generará también más amistades que le servirán pues de estímulo para continuar con sus estudios. Entre ellos destaca por supuesto uno de sus más grandes amigos, Tomás Moro. Para el año 1511 publica Elogio de la locura, que lo lleva a una fama aún mayor y es recibido como el príncipe del humanismo en varios países como Italia y Alemania. El espíritu inquieto, libre de Erasmo de Rotterdam, hay que mencionarlo, lo llevaron desde muy pequeño a valorar mucho su libertad de pensamiento y estar en contra muchas veces de las instituciones y sus métodos de enseñanza, de sus disciplinas. Y esta fue una de las razones por las que él se alejó tempranamente también de los monasterios. Entre los años de 1510 y 1520, Erasmo hizo una traducción del Nuevo Testamento al griego que llamó mucho la atención de Martín Lutero, cabeza entonces de la Reforma Protestante contra la Iglesia Católica, hecho que incomodó mucho a Erasmo porque atrajo la atención de todo el mundo, incluso tanto de la Iglesia como de los mismos protestantes, de la Reforma, mejor dicho. Sin embargo, el autor se negó a adherirse a cualquiera de estos dos bandos, respetando las ideas de Lutero sobre la crítica de los frailes u obispos inescrupulosos que generaban ganancias a costa de sus seguidores, la libre interpretación de la Biblia y respetando también los ritos y la soberanía de Dios. Es decir, concedía de alguna forma razón a ambos lados, sin adherirse a ninguno de ellos. Este conflicto religioso por el cual Erasmo de Rotterdam no perdió ni un ápice de respeto o de reconocimiento, terminó por agotarlo y de hecho eso provocó su exilio hacia Friburgo, en Alemania, donde continuó también sus estudios y publicaciones de libros sobre religión, libertad y la muerte. Para muchos fue el precursor o cooperador más importante de la reforma religiosa que encabezó Martín Lutero, pero lo cierto es que hasta el último de sus días Erasmo de Rotterdam vivió como un auténtico intelectual, defendiendo su independencia por sobre cualquier coyuntura o polémica del momento, ya sea política o religiosa. Este gran autor y estudioso, que compuso todas sus obras en latín, falleció finalmente en 1536 en Basilea, en Suiza. Algunas de sus obras aún persisten en la prueba del tiempo, como los Adagios, Elogio de la locura, Coloquios, y pueden encontrarlo pues con cierta dificultad en obras antiguas o recopilatorias de ediciones ya de hace varias décadas, tanto en librerías de viejo como en cadenas actuales, ¿no? De hecho, la editorial Gredos edita actualmente sus obras o parte de sus obras, por las que les recomiendo mucho adquirirlas o en todo caso también leerlas a través de internet. Bien, ahora vamos a revisar su obra más conocida, la de mayor difusión y la que mejor ha envejecido también. Hablamos de Elogio de la locura. El libro está escrito a forma de sátira, muy provocador también, y fue elaborado en 1509 y publicado 2 años después, en 1511. Rotterdam tuvo un proceso de escritura en la casa de un gran amigo de su época, Tomás Moro, como les había comentado anteriormente, y en general
La obra Elogio de la locura es una gran crítica y una gran burla contra la razón y las diversas virtudes pues, que imperaban en la época. Está escrito en un tono irónico y al mismo tiempo juguetón, siempre con la voluntad y la soltura intelectual con que nos cuentan las impresiones e ideas desde la diosa locura. La edición que nos acompaña para hoy es del año 1959 de la editorial mexicana Diana y el texto en realidad no es muy largo, por el contrario solamente tiene 140 páginas y es una lectura que puede ser algo complicada para quienes no estén muy familiarizados pues con las referencias o mitologías griega y romana o incluso los usos y costumbres de la Edad Media. Sin embargo, pasado este umbral, pasada esta primera barrera, la obra se nos muestra pues muy refrescante, irónica y de muchas contradicciones y ambigüedades. Sin más preámbulos, pues vamos a revisar algunos fragmentos de este ensayo. Yo soy la dispensadora de bienes, que los concede con sincero desprendimiento y a quien universalmente se conoce por el nombre de locura. Pero no hace falta insistir sobre esto. ¿Acaso no llevo grabada en el rostro mi verdadera personalidad? Si a alguien se le ocurriese tomarme por la sabiduría o por Minerva, bastaría para desengañarse que me mirase a la cara, espejo del alma, según es sabido. Nadie, pues, puede llamarse a engaño conmigo, pues mis labios no dicen más que lo que siente mi corazón. En todas partes soy idéntica a mí misma y no consiguen disimularme ni siquiera los que andan por ahí presumiendo de sabios y de puros. Esos, bajo la piel del león, dejan asomar las inconfundibles orejas de Midas. Muy ingratos son, ciertamente, esos secuaces míos que se avergüenzan de mi nombre, lanzándolo como un insulto al rostro de los demás. Esos pretenden pasar por tales de Mileto, y no son más que unos pobres mentecatos. Sabios tontos es el nombre que mejor les cuadra. Habréis observado que tan pronto hablo en latín como en griego, y es que quiero parecerme a los retóricos de estos tiempos que se asemejan a la sanguijuela en lo de tener dos lenguas. La introducción que hace de ella misma a la locura, o como diosa mejor dicho, es fascinante. De hecho, desde la primera línea también notamos que el estilo en primera persona tiene una doble función, el sentirlo como algo verdadero, como un sinceramiento, una confesión, y también dar al lector una imagen de cercanía, de tal modo que cada cosa que nos cuenta la locura tiene una fuerza particular que nos parece incuestionable. El tono en este fragmento que les acabo de contar es un poco más de ataque contra quienes la menosprecian o utilizan su nombre de forma muy ligera, o en todo caso la olvidan para luego en las páginas posteriores hilar toda una serie de argumentos verdaderamente exquisitos y bien construidos sobre la importancia que tiene la locura en nuestras vidas. La primera víctima a la que apunta el autor en este caso es la hipocresía o el afán de querer parecer un sabio y no serlo. Otro punto importante son las menciones a la mitología, por ejemplo, el rey Midas, para quien el dios Apolo lo castigó con orejas de burro o orejas de asno. De hecho, hace esta comparación en este primer párrafo, pues, la locura, ¿no? Para burlarse de alguna forma de los sabios. Y también hace referencia a Tales de Mileto, uno de los sabios o filósofos más importantes que tuvo Grecia en la Edad Antigua. Bien, vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Sócrates quiso defender en público un pleito y tuvo que escapar a buen paso entre las burlas de los presentes, y no se olvide que aquel insigne sujeto siempre se negó a admitir el calificativo de sabio, que, según él, solo a Dios podía darse. Recomendaba a los sabios que no se mezclasen en el gobierno de los pueblos, pero hubiera sido más cuerdo decirles que para intervenir en esa tarea sobra toda la sabiduría. ¿Acaso no fue su misma sabiduría la que le condenó a beber la cicuta? Si en vez de mirar las nubes, calcular los saltos de las pulgas y seguir el vuelo de las moscas, hubiera pensado en las realidades de la existencia, mucho mejor le hubiera ido. Su discípulo Platón es otro ejemplo de la inutilidad de los sabios. Defendiendo al maestro, ¿qué abogado le salió al pobre? Tuvo que escapar con la cabeza gacha, porque el público se le impuso desde el primer momento y apenas le permitió pasar de frases preliminares. Otro que tal fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que cierto día en una asamblea se cortó al empezar a hablar como un niño que no sabe la lección de la escuela. ¿Qué habría sido de estos hombres en un campo de batalla, al frente de un ejército? ¿Qué entusiasmo hubieran sido capaces de despertar en sus soldados? La locura ahora enfila sus baterías, enfila todos sus ataques contra los filósofos. Aquí la locura desnuda en cierta parte lo poco que valdrían en las cosas cotidianas o en las cosas prácticas, como la guerra misma, los grandes pensadores de Occidente, Sócrates, Platón, Isócrates, Cicerón, etc. El discurso y la retórica que usan Erasmo de Rotterdam es progresivo y cuidadoso al punto que lo lleva a afirmar sobre la base de estos razonamientos en apariencia bien justificados que la sabiduría en realidad termina por ser un obstáculo. Nos invita incluso a imaginarnos a estos grandes filósofos en situaciones pues totalmente fuera de foco o fuera de su campo de dominio, ¿no? Como una batalla o una guerra, o con una espada en mano.
En el fondo se retratan estas grandes figuras con bastante ironía, completamente inhábiles para los espacios públicos, tímidos, entre otros defectos pues, que ha visto el autor para la vida social en estos filósofos. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Es difícil realmente hallar seres más locos y, al propio tiempo, más felices que los que creen ganar la gloria eterna, murmurando a diario los 7 versículos que un demonio bromista señaló a San Bernardo en los Salmos, y en los que se enredó precisamente el malvado que quería confundir al santo varón. Todas esas necedades de las que yo misma me avergüenzo son aprobadas no ya por la plebe, sino también por los mismos que se dedican a la enseñanza de la religión. Y aún hay más. Hay, por ejemplo, la insigne sandez, ya costumbre general, de que cada pueblo tenga un santo patrón particular y que cada uno de estos santos sea objeto de un culto especial y tenga sus peculiares atribuciones. Así vemos que uno cura el dolor de muelas, que otro posee una especial virtud para procurar a las parturientas un alumbramiento feliz, que otro devuelve los objetos perdidos, que otro es abogado de los navegantes y los conduce a buen puerto, que el de más allá protege los ganados, y no sigo para no hacer inacabable la lista. Pero sí diré que hay algunos que acaparan varias especialidades, mereciendo citarse en este aspecto la Virgen Madre de Dios, a quien el vulgo llega a atribuir una omnipotencia mayor que la de su propio Hijo. La locura en este punto se burla de los religiosos, los devotos, a quienes profesan un querer material mucho más grande que el de sus propias figuras de santos o que un querer más espiritual. Pero el autor, estos pertenecen a un grupo de personas casi sin vuelta atrás porque les asiste mucho a la credulidad. De igual manera, la perspectiva que se nos presenta no abarca solamente las supersticiones o los ritos, sino también actos que rozan la extravagancia, y es a ese punto el que critica pues Erasmo de Rotterdam a través de su personaje, la diosa locura. En general, toda la obra, todo este ensayo realmente sensacional, tiene el tono ligero, a veces pausado o a veces colérico contra lo que la locura considera pues terriblemente mal o con la visión de cómo deberían ser las cosas. La ironía, la burla misma cobran aquí un protagonismo inmenso, sin el cual pues se eliminaría la parte esencial del libro. La locura hace al mismo tiempo también una crítica fuerte de la sociedad, de los sabios, de los religiosos, así como de otro tipo de iluminación, o mejor dicho, de una locura bien dirigida. La clase de locura que hace a los hombres avanzar hacia el progreso o hacia caminos menos explorados. Cuando la locura critica todo lo que se queda a medio camino, lo hace en cierto modo con afán sancionador y cínico porque defiende al mismo tiempo el desorden, el gusto, los placeres, la búsqueda del agrado, las vanidades, etc. Como toda gran obra literaria, este libro, este ensayo está lleno de contradicciones, de ambigüedades, en donde por fin podemos afirmar y negar la misma cantidad de cosas con una firmeza y una seguridad impresionante. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.